Vamos a comenzar con este pequeño estudio. Como siempre, la dinámica va a ser que tanto mi padre como mi esposa Selma puedan estar acompañándome con la lectura para poder ir sacando conclusiones del tema, que en esta ocasión vamos a hablar acerca de eh, elegir el pecado provoca la muerte. Justamente es lo que habíamos estado hablando acerca de la escuela sabática, pero hay unos textos que creo yo que son convenientes volverlos a repasar con la finalidad de dejar bien clara la idea. Así que vámonos por favor entonces a ver nuestra Biblia y yo les voy a pedir por favor que ustedes busquen eh, Jeremías, padre, Jeremías 21:8, Selma, Deuteronomios 23:15, por favor. Son unos temas son unos textos de repaso que vamos a estar utilizando. Si recuerdan un poco, hace como un mes por ahí estuvimos hablando acerca de escoger la vida y no la muerte. Jeremías 21:8 y Deuteronomio 23:15. ¿Ya lo tienes? 21:8 de Jeremías. Sí. Dice de esta manera: además, di al pueblo, así dice el Señor, pongo ante ustedes el camino de vida y el camino de muerte. Y Deuteronomio 23:15. No entregarás a su señor al siervo que huye de él y te pide asilo. Sáltate al 19. No exigirás de tu hermano interés alguno, ni por dinero, ni por víveres, ni por cosa alguna que pueda producir interés. No, Deuteronomio 23. ¿Sí? Deuteronomio 23. Ah, perdón, yo lo tengo mal aquí. Es Jueces 23. Perdón. Jueces 23. Josué, perdón. Josué, jueces, se me fueron ahí. Josué 23. Sí. Josué 23. 15. Sí, bueno, vamos a dejarle un poco ese texto pendiente. No, creo que aquí se me traspapeló, pero repitiendo el texto que leíste, dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de ti, de vosotros, camino de vida y camino de muerte. Es un texto que habíamos repasado la semana pasada, y Ezequiel 28:6 dice, a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de violencia y pecaste, y yo te eché del monte de Dios y te eché a mal entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Y Ezequiel 34:2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los rebaños. Luego dice, no fortaleciste a las débiles ni curaste a las enfermas. En el texto que leyó mi padre de Jeremías 21:8 está hablando acerca de una elección, de elegir la vida y la muerte. Pero después vemos en lo que es el texto de Ezequiel 28, que en el caso de Satanás, él elige un punto en especial. Dice que él eligió la violencia y la contradicción. Y por esa razón fue echado del monte de Dios. Entonces, Estaba yo buscando, porque Deuteronomio dice, pongo ante ustedes la vida y la muerte, elijan pues, pero no lo tengo entonces. sí, igual a mí se me... Sí, es Deuteronomio. Es Deuteronomio 23, no recuerdo muy bien. No lo tengo aquí presente, pero bueno, vamos a dejarlo igual ahí si me siguen en el chat, igual lo pueden poner si es que alguien lo encuentra, porque es parte de ese momento, de esta reflexión. Pero partiendo del uso de la libertad, vimos hace rato de que tanto Adán como Eva eligieron, en el caso, favorecer la instrucción de Satanás. Él había dicho, señores, yo puedo darles oportunidad para conocer el bien y el mal. Y esta curiosidad por conocer el mal les trajo la perdición. Y hacíamos un comentario hace rato acerca de qué beneficio te puede dar el conocer el mal. No hay nada. Y en el caso de la vida práctica, hemos visto cómo personas que dicen, bueno, voy a probar las drogas para ver qué es. Bueno, en tu caso, el alcoholismo, tú recuerdas muy bien eso. El hecho de probar, de convivir, de estar y de decir, bueno, es que a mí no me pasa nada. Este conocimiento, ¿qué le repercute al que está tomando la decisión? Es mal.
aun cuando parece que es una decisión por curiosidad. Y en este caso vemos que Satanás en Ezequiel 28, él toma una decisión y dice, yo prefiero la contradicción, prefiero la violencia, y por esa causa dice que Dios, ¿qué hace? Lo saca. Y después vemos, gracias ahí, Deuteronomios 30, 19. ¿Sí lo puedes buscar? No, 30, creo que es ese. 30, 19. Gracias, Ese. hermana. Y luego vemos que los pastores de Israel, ellos fueron puestos en esa posición de privilegio con la única razón de apacentar a las ovejas. Pero ellos, ¿qué hacen? ¿Qué decisión toman? No apacentar a las ovejas, ni fortalecerlas, ni curarlas, sino que antes buscan con dureza y con violencia enseñorearse sobre ellas. Eso es lo que dice Ezequiel 34. ¿Lo tienes, hermano? Sí, Deuteronomios 30, 19 dice, al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Y fíjate lo que sigue diciendo, ama a Jehová tu Dios, atiende su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites en la tierra. Entonces, en esta elección nos damos cuenta que la raza humana fue propensa a elegir el mal. ¿Por qué? Porque cayó ante el engaño. Mi madre hace rato leía en Patriarcas y Profetas cómo Eva, pensando obtener nuevas sensaciones, va y le dice a Adán, oye, es que yo no encontré nada malo. Es más, encontré cosas nuevas. Percibo cosas que antes no era. Tenía razón la serpiente. Y vamos a ser como dioses. Entonces, esta elección viene después con una justificación de que no está pasando nada. Pero ahora vamos a ver las consecuencias de esa elección. Y estamos viendo nosotros que primera consecuencia que le trae a Satanás es la expulsión de ¿qué cosa? De la presencia de Dios. Y luego vemos que en el caso de los pastores, que de los dirigentes de Israel, estaba provocando en ellos violencia sobre los que se suponían que iban a apacentar. Entonces, la elección del pecado, ¿qué causa? Violencia. Y yo sé que hasta acá pueden ser cosas como obvias, pero ojo, muchas veces el problema del cristianismo viene por olvidar las cosas obvias. La violencia es causa de ¿qué cosa? De la elección del pecado. Una consecuencia. Es una consecuencia, exacto. Vamos, leo rápidamente otro texto más que dice Ezequiel 15:9. Así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia y quitad vuestra imposición de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando por los príncipes de Israel? Que ellos no hacían la justicia, sino que imponían ¿qué cosa? Violencia y rapiña. Vamos a leer otros textos y aquí voy a pedir nuevamente apoyo. Salmo 58, 1, Selma, y Habacuc 1, 3. Por favor, padre. Habacuc 1, 3. Habacuc 1, 3. Sí. Salmo 58, Dice Habacuc 1, 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y molestia, destrucción y violencia ante mí? Y hay luchas y contiendas. Ok. El 4 dice, Ajá. por lo cual la ley se debilita y la justicia no prevalece, por cuanto el impío asedia al justo y tuerce la justicia. Tuerce la justicia. Ahí está la clave. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda siempre delante. ¿Pero por cuál es la razón? Porque los impíos tuercen la justicia. Entonces, si la justicia está basada en una ley y la ley es el reflejo del carácter de Dios y esta ley va en armonía con el amor de Dios, el torcer la ley genera ¿qué cosa? Violencia. ¿Puedes leer Salmo 58, 1? Vosotros, jueces, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente entre los hombres. ¿El 2? Antes, en el corazón ideáis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Estamos viendo entonces que en esos textos está separada la violencia de Dios. Vamos a dejar en claro entonces el principio de que
perdón, repito nuevamente, parece algo obvio, pero es menester dejarlo claro. La violencia no tiene nada que ver con qué cosa, con Dios, sino que la violencia es el torcer la justicia que proviene de la ley. Entonces, parte del pecado, el resultado del pecado es ¿qué cosa? Violencia. Y la violencia engendra ¿qué cosa? Muerte. Vamos a seguir viendo textos de esta manera. Yo les voy a pedir que vayan a Isaías, por favor. Padre, Isaías 53, y tú ve a Isaías 51, por favor, Sam. Isaías 53, 9, Padre, por favor, primeramente. 53, 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. Voy a leer Lucas 3:14 que dice, y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no oprimáis ni acuséis falsamente a nadie, y estad contentos con vuestro salario. Interesante este punto que dice Juan el Bautista a los soldados que llegaban a su bautismo. Ahora, Isaías 51:1, Selma. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad la piedra de donde fuiste cortados, y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. Isaías 51:1. ¿Sí? Ok, tengo otra vez mal este texto. A ver, perdón, voy a buscarlo rápido aquí porque... ¿61? 61. Le dice 51. Ok, 61 sobre libertad, sí, que habla sí. el Señor ahí. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Nuevamente hago la pregunta, ¿quién está hablando aquí? Isaías está hablando del Señor Jesús. Ok, nuevamente decimos de que el mensaje que trae el Señor Jesús sobre el mundo no es de violencia, No. ni la fomenta. Es de paz y de amor. Exacto. ¿Saben por qué estoy haciendo estos comentarios? Vamos a ver un poco la historia. ¿Sí recuerdan cómo trataron los conquistadores españoles, impulsados por la religión católica, de transformar los corazones de los indígenas que adoraban a la serpiente y a todo eso? ¿Cómo fue la conversión que ellos hicieron sobre los nativos americanos? Con violencia. Por violencia, lo impusieron. ¿Cómo trataban de inculcarle el cristianismo protestante a los africanos, los primeros pobladores de Estados Unidos, los europeos que habían llegado? Con violencia. Con violencia. ¿Y ellos de qué vinieron huyendo de Europa? De la violencia. De la violencia. Y toda esa violencia fue ocasionada ¿por qué cosa? ¿Por la Biblia? No. Fíjense, todo esto resulta en una entidad llamada papado que con tal de que los moradores de la tierra busquen a Dios de una manera correcta, desde su punto de vista, claro, ¿qué hicieron sobre este mundo? Ejercieron violencia. Y la violencia finalmente divide. Y genera una coerción. Si tú pretendes evangelizar y por un lado está la espada y por otro lado está la Biblia, ¿realmente estás obteniendo amor de Dios ahí? No. Ni lo está reflejando. Ni lo estás reflejando. Las personas dicen que se convierten, pero con odio y resentimiento. Fíjense lo que dice Isaías 58:6. No es bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras en piedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Qué estamos viendo en esos versículos? De que nuevamente el Señor Jesús no fomentaba la violencia. Número 2, Juan, uno de los profetas mayores, cuando tuvo la oportunidad de hablar con los soldados, que en este caso los soldados eran realmente romanos que estaban en tierras judías de Israel, le decían, miren, ustedes no tienen por qué oprimir a las personas, no tienen por qué ejercer violencia para poder ganarse el respeto de la gente. Interesante, porque entonces la violencia que se está viendo aquí era algo que era detestado por Dios. Vamos a seguir juntando
textos. Y recuerden la idea por la que estamos partiendo, que es cuando nosotros elegimos entre la vida y la muerte, hay consecuencias que se siguen. La semana pasada, cuando estuvimos en Puebla, bueno, hace una semana estuvimos en Puebla, vimos la consecuencia de ver la vida, de cómo el Señor Jesús, aun cuando fue hecho pecado, pero nunca estuvo vinculado al mal, la muerte no lo pudo contener en las prisiones de la tumba. Y por haber elegido a su Padre, no pudo ser retenido en la tumba, sino que vivió. Son consecuencias de elegir la vida. Y ahora estamos viendo las consecuencias de elegir la muerte, y en especial lo que tiene que ver con la violencia. Vamos por favor a ver Salmos 72, 14 y Salmos 11, 5, por favor, Salmos. Salmos 72, 14. Salmo 72. 14 y Salmos 11, 5. Pero antes, 14. Permítame leer Mateo 26, 52, que dice: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y Proverbios 28, 7 dice: el hombre cargado de sangre de alguno huirá al sepulcro y nadie lo detendrá. Y si no mal recuerdo, ¿se acuerdan que una de las razones por las cuales no fue David el que construye el templo fue porque él tenía en su mano ¿qué cosa? Mucha sangre derramada. Entonces es algo que no pasa desapercibido. Así que ahora leemos Salmos, por favor, 72. De 72, 14, ¿no? Sí. De engaño y violencia lo redimirá, y la sangre de ellos será preciosa sobre sus ojos. Salmos 11, 5. El Señor prueba al justo y al impío, y aborrece al que ama la violencia. Segundo Samuel 22, 3 dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y mi fuerza y mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y Proverbios 10, 11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Dice Salmos 11:7, porque el Señor es justo y ama la justicia, el recto contemplará su rostro. El recto contemplará su rostro. Y nuevamente esta expresión de contemplar el rostro de Dios con lo que dice la bendición sacerdotal, ¿no? Haga resplandecer Dios. Entonces, nuevamente estamos juntando textos y más textos acerca de cómo es la relación de Dios con la violencia. Hablábamos, durante la semana hubo un tema que salió mucho en las noticias de un asaltante que se metió a asaltar una casa. Ah, sí. Y esta persona, al huir, había un portón con varillas, con puntas, herrería, ¿no? Puntas. Entonces trató de brincarlo y quedó ensartado, literal, ensartado entre las varillas. Y la gente, pues, no lo podía sacar ni nada, ¿no? Pero lo grabaron, subieron el video donde esta persona gritaba, no se podía soltar, estaba desangrándose. Y el tema acá es la reacción en las redes sociales, porque todo el mundo decía, se lo merecía. Mucha gente decía, el karma, ¿no? Video satisfactorio. Qué emoción, al fin le tocó su merecido a esta rata, ¿no? Ajá. Entonces, tú te pones a pensar y a profundizar y dices, es probable, se lo merecía, porque fue la consecuencia de lo que le estaba haciendo, que era robar. Pero disfrutar o gozar esa violencia, porque la persona al final sigue siendo un ser humano, no sabemos qué lo llevó a robar, y gozar del sufrimiento ajeno es violencia. ¿Y qué le estás enseñando a las nuevas generaciones? A ser cada día más violentos. Qué buen ejemplo que pusiste, y eso es el reflejo del espíritu que nos mueve a nosotros. Ese es el reflejo de la justicia que nosotros consideramos justa. Ojo por ojo. La sociedad está sedienta de violencia y la traducen por justicia. Sí, el ojo por ojo. Y aquí hay algo muy interesante. ¿No será que cuando nosotros leemos la palabra del Señor con esa influencia o esa falsa concepción de justicia, no será acaso que nosotros le ponemos nuestro carácter a la Biblia para leer en ella la violencia que tenemos en nuestra mente? Sí, muchas veces es así.
justificamos esa sed que tenemos de venganza. Y fíjense que cuando hablamos de esta imposición de justicia sobre la Biblia, desde el concepto que tenemos, recordamos lo que le pasa a Jonás. ¿Qué quería Jonás de Nínive? Que fueran destruidos. Que fueran aniquilados. Y según parece, él iba a ser muy feliz en eso. Exacto, eso le iba a causar felicidad. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Lo contrario al pensamiento humano. Y yo sé que ahorita anda entre nosotros, anda muy de moda unos cantitos de un pastor adventista que genera los textos de la Biblia en cantos. Y hay uno que nos ha llegado y dice, ¿qué acaso yo no voy a tener compasión de Nínive? Que tienes 120,000 almas que no conocen qué es la derecha y qué es la izquierda. Yo sé que eso nos suelta una pequeña risita en nuestros labios por esa expresión de que son gente que no conoce cuál es la derecha y la izquierda. Y en nuestra justicia humana, volteamos a ver al delincuente o a la persona que está en pecado, ¿y qué es lo primero que pensamos de él? Justicia. ¿Pero qué justicia? ¿La de Dios o la nuestra? Y justamente cortamos textos en los cuales parece que la justicia nuestra encaja con la descrita por Dios y decimos, fuego contra él. ¿Qué acaso no fue lo que dijeron? Ojo, ¿no fue acaso esa misma percepción lo que hizo que los discípulos le dijeran a Señor Jesús, Señor, no te recibieron? ¿Nos permites como Elías orar para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Ustedes no saben qué espíritu tienen. O sea, no sabían quién estaba dominándolos a ellos en ese momento. Y esa misma violencia hizo que crucificaran al Señor Jesús. Sí. Porque la gente empezó a gritar, crucifícalo. Ellos estaban tan acostumbrados a ese rito que hacían los romanos de matar a todo el mundo en la crucifixión, que cuando vieron al Señor, crucifícalo, gritaron. O sea, esa alegría que tuvieron esas personas es lo que tienen esas personas equivocadas, como cuando creo que fue en Puebla de que quemaron a un muchacho. También O es sea, otro. o sea, claro, esa alegría que sintieron al quemar a ese de muchacho. haber hecho justicia, ¿no? Sí, esa alegría sintieron los judíos en ese momento. Entonces, híjole, ¿qué problema se está volviendo ahorita? Porque pasamos de lo obvio, o sea, del relato obvio de lo que significa pecado, violencia y quién está detrás. Y ahora nos estamos dando cuenta que nosotros muchas veces estamos leyendo la Biblia bajo esa influencia. ¿Se dan cuenta cómo pasamos de lo sencillo a irlo complicando? Vamos a seguir viendo los textos, por favor. Vámonos, por favor, a Romanos 8:21. Por favor, lee 2 Corintios 3:17. Romanos 8:21. 3:17. Sí, 2 Corintios 3:17, por favor. Romanos 8:21. Romanos 8:21. Sí, aquí está. De que la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Fíjate que la misma creación, ¿qué creación? Todo el mundo. Todo el mundo está envuelto en violencia. Hay una imagen, no sé si ustedes han visto, de un leopardo que lleva en su boca a una changuita, a un simio muerto, y el simio, la changuita, lleva abrazado a su hijito. Su hijito bebé, un changuito chiquitito, va abrazado del cadáver de su mamá y el leopardo lo lleva. Yo sé que les dolió, ¿verdad? Pero eso mismo, cuando una leona está sola y están sus cachorros, adivina quién viene y se comen a los cachorros. Vienen las hienas en manada y la leona tiene que salir y saca a los leones, a los leoncitos más chiquitos que puede, pero los que no, se lo comen las hienas. O sea, el mundo está lleno de violencia. Es la misma violencia que hay en el ser humano, violencia animal, también hay. Pero ¿quién, a través de quién llegó la violencia? Lo leímos hace rato. De Adán. Él eligió qué cosa, a su esposa. Y ojo, vimos nosotros de que
Abraham fue sometido a la misma prueba que Adán. A Abraham le dijeron, entrega a tu hijo. Y Abraham lo entregó. Y Dios encontró el salvoconducto para que eso no pasara. Adán sabía de la decisión que de las consecuencias de Eva. Tenía que morir por el pecado. Pero Dios le había prometido a Adán descendencia. Fructificar y multiplicar. Pero aquí viene el primer problema del pacto que los hombres hacemos, que es el pacto antiguo, que es hacer cosas. Y Adán, ¿qué dijo? Voy a tener que hacer algo para salvarle la vida a Eva. Y se puso él. Como muchas veces nosotros como hombres nos ponemos delante, todo a mi pecho, porque soy el hombre de la casa. Y esa actitud le sirvió para que él también cayera. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, Señor, tú eres el que manda, tú sabes lo que pasa? Y tal vez Eva se hubiera arrepentido. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé. Pero tal vez hubiera sido algo muy distinto. ¿Pero qué pasó? No solamente pasó, sino que Adán asumió la responsabilidad. Y después de todo eso se empezaron a echar culpas. Adán le echó la culpa a Eva. Y Eva a la serpiente. Y la serpiente dijo, bueno, ¿yo qué? O sea. Entonces, aquí estamos viendo de que toda esa corrupción que existe en este mundo es por causa de ¿qué cosa? Del pecado. Y la violencia que está en el mundo, aún la creación, dice, va a ser libertada, va a ser llevada a una libertad gloriosa por Dios. Lee, por favor, Selma, 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Salmo 51:12 dice, vuelve el gozo de tu salud y el espíritu de libertad me sustentará. Y Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y un versículo más, Selma, por favor, búscalo. Juan 8:31 al 34. Juan 8. Juan 8:31. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de quién proviene la libertad ahora. Del Señor Jesús. Vamos a ver Juan 8:31 al 34 primeramente. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Respondieron, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dice, seréis libres? Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si somos esclavos del pecado, ¿cuál es uno de los resultados? Hablamos de la violencia. Entonces, ¿somos generadores de qué cosa? De violencia. De violencia. Léete, por favor, el 36. Así el Hijo os liberta, seréis realmente libres. ¿Quién es el único que nos libertará de esa esclavitud y de esas consecuencias? Pero fíjate, dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda en casa para siempre. Uy. Porque nosotros somos llamados a ser hijos, no esclavos. Porque el hijo se sienta a la mesa, pero el esclavo no. Pero fíjate lo que ¿Eres dice, esclavo del pecado? fíjate lo que dice el 31. A los judíos que habían creído en él, les dijo, si permanecen en mis palabras, serán mis discípulos. Iban a ser discípulos, pero no iban a ser libres, sino discípulos. Seguidores, discípulos. Pero dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres de la presencia del enemigo. O sea, permanecer en la palabra, en primer lugar, discípulos, pero no eran libres, todavía estaban sujetos al pecado. Y esta es una condición que el mundo cristiano padece, porque nosotros somos discípulos, seguidores, pero tal vez no somos todavía libres. Y justamente, de hecho tú y yo hablábamos acerca de un caso muy especial. Aquí en la región donde vivimos hubo un caso de un bloqueo a una autopista, no sé si lo recuerdas, ¿no? Sí. Por unos habitantes de un pueblo cercano. Ellos alegaban cierto derecho sobre unas colonias, sobre unas tierras que otro municipio estaba invadiendo. Su causa puede ser justa o injusta, no vamos a entrar en detalle de eso. Pero se generó violencia. En este bloqueo hubo violencia, hubieron machetazos, hubieron incendios, hubieron golpes, hubieron camiones quemados. Pero me comentaba mi padre de que una de las personas que él conoce, que justamente es adventista y líder de iglesia, estaba en esa violencia.
Pero lo curioso es de que este pueblo en particular, que fue el que fomentó ese bloqueo, es altamente religioso, no solamente católico, sino protestante, ya sea de distintas denominaciones, adventistas, evangélicos, bautistas, de todo. Y todos tenían algo en común, que exigían sus derechos a través de ¿qué cosa? De la violencia. De la violencia. Pero si curiosamente alguien hubiera dicho, oigan, señores, ya que ustedes están reunidos aquí, yo les hago una pregunta. ¿Es el sábado o el domingo el día de reposo verdadero? Adivina qué hubiera pasado. Más violencia. Todos hubieran tenido una postura. Y muy seguramente el desenlace de esa discusión teológica hubiera desencadenado ¿en qué cosa? Violencia. En violencia. Desafortunadamente, la justicia del hombre es distinta a la justicia de Dios. Y muy seguramente la forma en cómo vemos nosotros la justicia en la Biblia es muy equivocada a la justicia que Dios tiene. Por esa razón, cada vez que leemos fuego, juicio, ira, ¿cómo lo relacionamos? Con lo que nosotros estamos acostumbrados. Y justamente la Iglesia Católica, en la época de la Santa, bueno, Santa no tuvo nada, en la época de la Inquisición, justamente utilizó estos simbolismos de la Biblia para aplicarlos literal a los que no coincidían con él. Muchas personas fueron ¿qué cosa? Muchas personas fueron ¿qué cosa? Quemados. Muchas personas fueron ¿qué cosa? Violentados, perseguidos, torturados, destazados. ¿Por qué razón? Porque decían, bueno, pues que si así en la Biblia se dice, yo ¿por qué no lo hago de manera literal? Vamos a seguir un poco avanzando con estas cosas que nuevamente comento, parece que son obvias, pero se nos olvidan. Vamos a, por favor, a leer algo que me gusta mucho. Vamos a leer Isaías 11:6. 11:6 hasta el 9. Y por favor, Isaías 60:18. Primeramente, Selma, que lea Isaías 11:6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán en compañía. Sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva de las pit, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como el agua llena el mar. Alto hasta ahí. Amén. ¿Por qué razón no habrá daño en el monte del Señor? Dice, porque el conocimiento de Jehová cubrirá todo. O sea, su presencia. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan. Y muchas veces hemos estado vagando en este mundo cristiano, yéndonos con los detalles, curiosidades o características de la religión, pero no enfocándonos en conocer a Jehová. En conocer, porque dice que esta es la vida eterna. Conocer. Hace rato hablábamos acerca de cómo Adán y Eva se desprendió de esta conexión que había entre él y la vida. Y la rompieron comiendo del fruto prohibido. La hermana de Jehová habla acerca de esto y dice, dice que el Señor decía, saquemos al hombre del huerto, no vaya a ser de que coma del árbol de la vida y viva miserablemente por el resto de su vida. Entonces, cuando hablamos entonces de conocimiento de Jehová, no es un conocimiento como alguien conoce la historia, como alguien que abre un libro de historia y ya. Dicen que la historia está colocada en la educación de los niños. ¿Para qué cosa? Para que no repitan. Para que no repitan esos fracasos. Sí, para aprender de los errores, ¿no? Para aprender de los errores. Entonces, el conocimiento de Jehová está diseñado ¿para qué cosa?
para evitar los errores. Lee por favor Isaías 60:18. 60:18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucciones ni quebranto, sino que a tus murallas llamará salvación y a tus puertas alabanza. Amén. Entonces, permítame, aquí, ok. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué conclusiones sacamos en todo eso? Cuando está Dios de por medio, cuando está su conocimiento de por medio, ¿puede existir violencia? ¿Puede existir daño, maldad? En Juan 14, creo que por ahí adelante, desde cuando el Señor Jesús se puso en medio y dijo, paz a vosotros. ¿Por qué había paz a vosotros? Porque estaba el Señor Jesús ahí. Mientras no esté el Señor Jesús, no hay paz. Hay una frase que uno dice coloquialmente y siempre decimos, la violencia incita más violencia, pero somos incongruentes cuando vemos a Dios y pensamos que Dios va a destruir la violencia Con violencia. con violencia. Entonces ahí somos incongruentes porque si el Señor quiere que no exista violencia, no la va a combatir con violencia. Eso generaría lo que generaron los conquistadores aquí, Claro. que con violencia quisieron imponer un Dios y la gente se convirtió con resentimientos y odio. Y fíjense lo que estamos haciendo aquí ahora. Estamos viajando de un punto a otro y a otro de la Biblia y nos estamos dando cuenta que las historias narradas en la Biblia y los textos poéticos, tanto de Salmos como Proverbios y la literatura que está en las cartas, todas concuerdan con algo en particular. Dios es amor. No estamos dejando de manera, no estamos haciendo a un lado texto, sino que lo estamos añadiendo al estudio. Y yo me estoy dando cuenta que la interpretación que he tenido de la Biblia por mucho tiempo es parte del vino de Babilonia. Ojo, y tal vez estoy diciendo algo grave ahorita. Mucha de la interpretación que tengo yo actualmente está siendo influenciada por los vinos de Babilonia. Y no tengamos ese orgullo o ese menosprecio ante una verdad que puede estar llegando y decir, ¿cómo puedo yo estar influenciado del vino de Babilonia? No, tengo tantos años, tengo tantas gente que me sigue, tengo tanto, ¿cómo puedo yo estar influenciado? Y algo que hemos leído, padre, acerca de Apocalipsis 18:4, que dice, salí de ella, pueblo mío. Y uno dice, ¿pero de qué voy a salir? Si yo ya no adoro imágenes, yo ya creo en el Hijo. O sea, llevamos un montón de cosas. ¿Cómo puedo yo ser parte de los que vamos a estar en Babilonia? Es imposible. Pero resulta que cuando vemos a Dios en la Biblia, lo vemos exactamente igual como lo ve la Iglesia Católica. Un Dios violento. Es entonces ahí donde me salta a mí el foquito y dice, a ver, algo se me está pasando de la Biblia que no estoy leyendo bien. Y justamente toda estas evidencias que estamos generando ahorita con la Biblia nos lleva a que no puede Dios quitar la violencia. ¿Con qué cosa? Con más violencia. Con más violencia. Vamos a seguir entonces con más textos. Vamos por favor a... eso quiero que lo lea mi padre. Isaías y Zacarías 4:6. Por favor, Zacarías 4:6. Un texto muy, muy conocido. Zacarías 4:6, ni con ese ni con ese. Uh-huh. Zacarías 4:6. Entonces respondió estas palabras del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo se van a solucionar las cosas? Con mi espíritu. Con su espíritu. Interesante porque si hay algo que tenemos que hacer, yo sé que hay muchas preguntas, muchas cosas que pueden saltar. Oye, Arturo, pero ¿qué pasa con ese texto de la Biblia? ¿Qué pasa con eso otro? Debemos de hacer un ejercicio y esa es la tarea que debemos de tener. Cuando hay textos que parece que se contradicen entre ellos, adivinen de quién es la contradicción. ¿De los profetas que escribieron o de nosotros?
de de nosotros, nosotros. de nuestra interpretación. Porque muy seguramente los ojos con los que vemos nosotros la Biblia no son los mismos ojos con los que ellos escribieron la Biblia. Haciendo ya un resumen para ir concluyendo con todo esto, ¿se imaginan ustedes? Bueno, vamos a poner un ejemplo. A ver, voy a citar el ejemplo de Héctor o de Carlos, ahí presentes. Si ustedes quisieran abordar a una chica para poderla hacer su novia, porque es alguien que les parece muy hermosa, no solamente en lo físico, sino también en su forma de ser, ¿ustedes en algún momento generarían violencia sobre ellas? La respuesta es no. Y mucho menos si la están cortejando. Sí, dice acá ando. Gracias, Carlos. O ahora responde si andas por ahí. ¿Generarías violencia sobre ella? O en algún momento cuando la relación ya está entablada, generarías violencia. Y si la ejercieras, ¿qué está pasando por tu cabeza? Amor no es. Amor no. Porque no puedes generar una coerción con violencia. ¿Cómo puedo yo vincular a mi Padre Celestial el hecho de condicionar su amor con violencia? Vamos a hacer un ejemplo, no lo vamos a buscar ahorita porque lo conocemos. Cuando Jeremías buscaba al pueblo para que se arrepintiera, él generaba una coerción sobre su pueblo diciéndole que va a venir Babilonia y te va a destruir. Ah, si no me amas, te voy a mandar a Nabucodonosor para que te destruya. ¿Era ese el mensaje o cuál era el mensaje? Señores, por haberme abandonado, va a llegar un punto en donde yo no los puedo proteger. Se van a salir de ese cerco protector y hay personas que sobran fuera del cerco que los quieren destruir. Esta conexión, ¿no? Se pierde. Y nos retrocedemos siglos atrás y vemos que el rey Ezequías generó este problema. El rey Ezequías no le dio gloria a Dios, sino que al contrario, cuando se sanó, invitó a los reyes y a Babilonia justamente a que vieran la riqueza. ¿Y qué pasó? Lo Pues, saquearon. pues lo que pasó es que Babilonia dijo, bueno, vamos a planear, vamos a hacer esto para que cuando Israel, vamos a sobrevivir porque allá hay dinero, allá hay oro, hay eso. Si no supieran ellos, ¿para qué irían a Jerusalén? Entonces, Dios, el Señor decía, oigan, si ustedes se alejan de mi presencia, va a haber gente que va a querer destruirlos y apoderarse y yo no voy a poder hacer nada. Y justamente es lo que mi madre leía hace una semana en Proverbios 1, dice, es que si ustedes no buscan la sabiduría, no voy a hacer escudo sobre ustedes. ¿Se dan cuenta que el concepto de un Dios violento no es un concepto bíblico? El concepto bíblico es de un Dios que está ahí parado diciéndole, escojan la vida. Y si ustedes escogen el pecado y la muerte, la violencia les seguirá. Y aun cuando parezca que soy yo, mi responsabilidad como Dios es abrir la brecha de protección. Y como dice esa analogía que hace el Señor Jesús, que dice, yo tuve una viña. ¿Cómo dice? La cavé, la podé, la sembré, pero me dieron ¿qué cosa? Que esperaba que diera buenos. Dice que él edificó una torre alta para vigilarlo, pero ¿qué dio su viña? Malas uvas. Uvas silvestres. Y dice, juzgadme, oh Israel. Yo tuve que abrir el cerco y las bestias del campo entraron y la destruyeron. ¿Es Dios el violento? ¿Quién es el que genera esta violencia? Porque el ser humano es el que se separa de Dios y al separarse de Dios queda a merced de todo lo que venga mal. Y tenemos que hacer responsable aquel que es el padre de la violencia. Sí, porque cargamos todo a Dios, ¿no? Cuando pasan las cosas, Dios, ¿por qué permites eso, no? No es Dios. Como te contaba yo que en esta semana una familia salió a cenar Se escucha. en Oaxaca, México, y pues había ahí una balacera cerca, empezó una balacera y 2 balas perdidas mataron a la niña de la familia. 5 años tenía la niña y le alcanzaron las balas. Y muchas veces por ese mal concepto que tenemos, dice, Dios, ¿por qué lo permite? Pero no,
No es Dios. ¿Quién es el generador de la violencia? El enemigo de Dios es el que hace que toda esa gente haya perdido la conciencia y agarre un arma como si fuera nada por unos cuantos pesos y se dedique a hacer balaceras en la calle, a secuestrar gente. Es el enemigo, hijo hermano, que está cubriendo esa tierra. Fíjate que ahorita con lo que mencionas se me viene a la mente lo que dice en el quinto sello, que dice que las almas que fueron víctimas por seguir a Dios, dice que claman, dicen, ¿hasta cuándo, Dios justo, vengarás nuestra muerte, ¿no? Pero fíjate la expresión, ¿hasta cuándo, Dios justo, vengarás nuestra muerte? No están diciendo, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué tú...? El carácter de Dios ha venido a ser desfigurado y Satanás se ha empeñado en colocar en el carácter de Dios su carácter de Él, para que la gente no quiera acercarse a Dios. Voy a leer un par de citas y con eso termino. Deseo a toda la gente, página 13, párrafo 2, dice: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza, por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Dice, aquí tengo otro de la revista Adventista, la Review Herald del 18 de agosto de 1896, que dice: la profecía ha establecido claramente la naturaleza del reino de Cristo. Él planeaba un gobierno que no utilizaría la fuerza y sus súbditos no conocerían la opresión. Los símbolos del gobierno terrestre son bestias salvajes en la profecía. Los símbolos de los gobiernos terrestres son bestias salvajes: el león, el oso, el leopardo, todo eso. Los símbolos del gobierno, dice, pero el reino de Cristo, los hombres, están llamados a contemplar no a una bestia feroz, sino a ¿qué cosa? A un cordero. No como un tirano feroz, sino como hijo del hombre, no para conquistar las naciones con su poder de hierro, sino para anunciar las buenas nuevas a los mansos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar apertura a los precios, para consolar a todos los que lloran. Nos damos cuenta que el mensaje es muy, muy distinto. Y bueno, hay más textos que hay aquí. Hay otro más que quiero leer. Dice: Cristo vino a este mundo para establecer un reino que sería moldeado acorde a su reino celestial. No un reino acorde a este, sino un reino acorde al reino celestial. Entonces, ¿cómo empezamos todo esto? Empezamos este repaso con el de... Dice: he aquí que pongo delante de vosotros el camino de la vida y la muerte. Elegid hoy. Elegid hoy. Y dándole seguimiento a lo que leímos en la mañana, Adán y Eva eligieron algo y la consecuencia la vivimos ahora. Y Cristo vino a romper esa cadena de violencia, a darnos vida otra vez. No podemos nosotros tener esa libertad de decir, es que Dios es igual. No, Dios es distinto. Es por eso, menester, que debemos de conocerle. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Y muy seguramente hasta ahora hemos conocido a nuestro Dios de una forma equivocada. Por eso tenemos conceptos equivocados de Él. Y por eso el mensaje del segundo ángel justamente dice él: ay de aquel que bebe del vino, el vino, un líquido que puede penetrarse hasta lo que más recóndito. Entonces, ojo con eso, porque va a dar para más y más conversación. Así que, gracias hermanos por seguir hasta acá. Vamos a terminar con una oración. Yo le voy a pedir a Selma que pueda hacer una oración.